De aquel hecho histórico, la recuperación de la democracia. El Changi Cáceres. Hola Changi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Oh, que va. Gracias por acordarte y llamarme. No, un placer. Mira, esta mañana recordaba que viví sin querer los dos hechos. Tenía por una cuestión familiar que ir a Buenos Aires aquel 28 de octubre y veía, eran colectivos y colectivos y colectivos que venían hacia Rosario. Yo iba para Buenos Aires. Y después me tocó esa noche cruzar la 9 de julio y fui testigo de aquel cajón de Herminio, ¿no? Y dije, la suerte está echada. Y también recuerdo, y ahora te quiero escuchar a vos, ese 30 de octubre en donde todos quienes votaron por Luder o por Alfonsín o por el que fuera, salieron a abrazarse y a festejar. Ahora te escucho. Sí, es un hecho histórico, la recuperación de la democracia, sobre todo para veteranos que pasamos por dos periodos militares diferentes, es un hecho realmente trascendente. Uh -huh. Y en el caso nuestro, como Junta Coordinadora, que después confluye con la creación del Movimiento Renovación y Cambio, en una época bastante jodida, sobre todo para la juventud en ese entonces, entre aquellos que levantaban la bandera de la lucha armada y los que planteábamos las elecciones libres sin proscripciones ni condicionamiento, que teníamos por un lado que enfrentar la dictadura militar y lo que planteábamos era la política de masa, que por supuesto iba a tener bajas, detenidos, represión, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el camino que a nosotros nos pareció una torpeza, porque iba a llevar a mucha gente por el camino de la muerte, porque no había posibilidad por ese lado. Yo creo que sí, realmente se consiguió mucho hace 40 años atrás, pero también se quedó con una deuda grande. Y esa deuda grande con la que se quedó, que no se pudo lograr en la sucesión de gobiernos posteriores, esto de que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, y que a los 40 años eso todavía es una deuda, y es una deuda que provoca el surgimiento de fascistas totalitarios como este Milei, Claro. que es antidemócrata, que es antirrepública, y que levanta como gran cosa todas esas banderas eh, que uno las ha cuestionado siempre. Ese tipo es anti-educación pública, anti-salud pública, anti-investigación por parte del Estado de las cosas que son trascendentes. Pero bueno, esto es lo que tenemos por delante. Y yo entiendo que las nuevas generaciones que no vivieron la época pesada y la época de plomo, cuando no ven salida laboral, cuando la encuentran pero en negro, cuando la encuentran en blanco pero la plata no les llega a fin de mes, que terminen planteándose una suerte de puteada, Uh -huh. y la puteada termina siendo el voto a este muchacho medio desequilibrado. Uh -huh. Que, Ahora, Macri no es desequilibrado y fue presidente de la nación. ¿Por qué? Y aliado del radicalismo. En realidad, el sí, sí. radicalismo le dio la estructura para que él lo sea. ¿Por qué crees está ahí? Mirá, yo estuve, es público y notorio que estuve en contra, fui el Sí. más vehemente, Mm, estuve en contra de eso, es decir, planteaba que había que hacer una convocatoria como principal partido de oposición amplio para establecer un programa común y que lo que suscribieran el programa común dentro del paraguas iban a competir en la PASO. Pero en Gualeguaychú lo que hubo fue simplemente una legalización de un acuerdo preexistente entre algunos dirigentes. mm, Es decir, nunca estuve de acuerdo con eso, pero bueno, fui minoría. ujú, Y hay algo que generalmente, viste, la sociedad no diferencia. Dentro de cada partido, frente a cada cosa que un partido impulsa, siempre tenés un segmento del partido que no coincide, que está planteando otra posición. ujú, Ahora, cuando pasan las cuestiones, te meten a todos en la misma mm, bolsa sí, sí, sí.
quedate vos aguantándote en la que Sí. tuviste en contra, la peleaste en contra, perdiste y después encima tenés que pagar el precio de la macana que hicieron los otros, que vos le dijiste por ahí no porque te cae y te rompe la cabeza. Y bueno, pero así son las cosas. Así son las cosas. También te invito a pensar los propios errores, porque yo creo que Milei es el emergente no solo de los chicos que se sienten frustrados por trabajar en negro, por no trabajar, etcétera, etcétera, sino me parece que también es el emergente de la mala praxis que hizo la política en exceso, ¿no? Mirá, acá el error viene de la política, Claro. pero la solución tiene que venir de la política. Ujú. Lo que hay que entender es que las malas políticas tienen que ser suplantadas por buenas políticas. Claro. Y los malos políticos que han desarrollado esas malas políticas tienen que ser suplantados por buenos políticos. ¿Y sí? Y en eso cada uno tiene que asumir la cuota de responsabilidad en el momento de la elección. Porque acá todos son un poquito responsables. Sí. Es decir, las macanas no salen de casualidad. Salen a través de un cúmulo de votos que la posibilita. Si nosotros somos un país realmente extraño, imposible de aburrirte acá porque no sabes cuando te despertás al día siguiente qué corno es lo que va a pasar. Es decir, un foráneo no mira y dice, ¿y esto qué cosa es? Es decir, un país potencialmente rico desde el punto de vista de sus posibilidades económicas, humanas, etcétera, etcétera, y está sumido en la pobreza. 42, 43% de pobreza, 10, 11% de indigencia, 60% en aquellos que son jóvenes. Y bueno, muchachos, que cada uno se deje de joder y de tirarle la culpa al de atrás y el de atrás al de atrás y el de atrás de atrás, porque todos tienen un poquito de culpa. Y si vos seguís el endeudamiento externo de Argentina, todos tienen un poquito de culpa. El último tipo que realmente pagó una parte de la deuda externa, que no era muy significativa, se llama Arturo Humberto Ilia, en el periodo del 63 hasta el 66. Después todo lo demás es joda. Todo lo demás incorporaron deuda, incluido aquellos que tuvieron la suerte de tener economía momentáneamente favorable, viento de cola, commodities altos, porque si salieron del Banco Monetario Internacional, pero salieron a partir de préstamos que consiguieron en Venezuela o que consiguieron en el Club de París. Los préstamos de Venezuela estaban al 16-17% para cancelar los préstamos del Fondo Monetario Internacional que estaban al 6 o al 7%. Si no jodamos, cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Asuman que la política es el arte de buscar consenso. Asuman que tenemos una situación de crisis. Asuman que cada uno tiene un pedacito de responsabilidad, tal vez mayor, tal vez menor. Déjense de joder, pónganse de acuerdo, busquen realmente políticas de Estado, defínanlas, sean 4, sean 5, y vamos a salir de esta situación jodida que tenemos los argentinos y vamos a poder volver a hacer realidad sueños y aspiraciones de nuestra gente que bien lo necesita. ¿Vas a votar por Massa? Mirá, los radicales estamos más jodidos que el carajo. Es decir, arrancamos una carrera sin caballo. Claro. La Convención Nacional había establecido de que teníamos que llevar candidato a presidente. Pues no lo llevamos. ¿Cuál? Ya arrancamos como la mona. Después tuviste procesos electorales donde quedás teóricamente con eso que ya no sabés si existe, si no existe, etcétera, etcétera, quedás con 10 provincias y con más de 400 intendencias. Pero todas esas provincias, esas intendencias, en esta política de los últimos tiempos, que ya no es política de partidos, sino política de frentes, tienen un nivel de heterogeneidad. Es decir, vos tenés 5 gobernadores radicales y tenés otros 5, por ejemplo, donde no tenés gobernador radical, pero tenés participación en esos gobiernos que ganaron. Si vos no estableces la libertad de acción ahí, eso estalla. Y eso estalla antes de empezar. Entonces acá lo que a mí me resulta inentendible, o sea, me resulta entendible que un radical esté pensando si vota en blanco, si no
vota, se anula el voto si lo vota Massa. Lo que no me cierra en la cabeza es que un radical, realmente radical, pueda pensar en la posibilidad de votarlo a Milei con este tema de que votando a Milei terminamos con el peronismo. Los radicales no somos gorilas. Claro. Que algunos gorilas se hayan metido en el radicalismo con el tema del antiperonismo y qué sé yo, porque no tenían una expresión por donde manifestarse, es otra película. Pero aparte, yo digo, no jodamos, no seamos retardados, porque Milei viene de la UCD, Milei viene de Krieger Bacena, Milei pasa al peronismo con Menem, ensalza lo de Menem, de ahí se pasa con Scioli, o sea que ¿cómo es la joda esta? Por el otro lado, si vos te pones a analizar, Massa, que es un cuadro político, viene también de la UCD. Sí. Y pasa al peronismo con Menem. Y después sigue en el peronismo con pinga, con punga, con ponga. Y bueno, y tiene un discurso que no es antisistema, tiene un discurso parecido al nuestro. Claro. Y que lo mimetiza cada vez más, yo creo que para conseguir los votos nuestros. Ahora la desconfianza del radical, es que después termina haciendo lo que dice. Entonces, esta es la disyuntiva del radical, ¿viste? Claro, Pobre tipo, pero bueno, no ahora, queda otra. Ahora lo último que te voy a preguntar, contanos un poco de aquel día, de aquel 30 de octubre, dónde te encontró, si estuviste con Alfonsín, cómo esperaron, porque no estaban las mesas testigos en aquel momento, ¿no? Mira, sí, estuve con Alfonsín cuando se hace la concentración y Alfonsín decide hablar de los balcones, no de la Casa Rosada, sino del Cabildo. Hace una reunión previa, qué sé yo, éramos como 40, 50 más o menos dirigentes ahí. Raúl nos plantea que por la precariedad de la estructura y el tamaño del balcón, había que hacer una cosa mínima, porque si no se venía todo abajo. Claro. Y yo recuerdo que fui el primero que me borré. Si esto de poner la cara, ¿viste? Esto de poner la cara siempre me ha molestado bastante. Pongo el pecho, pongo el pecho para la pelea, pero no la cara para la foto. Y bueno, y después todo lo conocido, conocido y las dificultades de un gobierno que se hace cargo con 0 pesos en el Banco Central, con deudas que había que pagar prácticamente al día siguiente y no había con qué, con los militares que habían entregado el gobierno pero que mantenían su poder de fuego, lo que se vio a lo largo del gobierno de Alfonsín. Y bueno, y un movimiento obrero que no entendió determinadas cosas, me lo supo decir Saúl Ubaldini sobre el final del gobierno de Alfonsín, que me hablaba de ese santo varón al que le habían sacado canas verdes y que era por un acto de desagravio en la CGT, claro. Que yo se lo planteé a Alfonsín y Alfonsín me decía, pues vos estás loco, ¿querés que vaya ahí y me meta en el horno para que me cocine? Digo, no, yo creo que realmente lo que Saúl me planteó, creo que me lo plantea realmente con sentimiento, con convicción. Y estábamos analizando eso y bueno, y se fue todo al carajo, así no se llegó a concretar porque vino esta salida anticipada de Raúl en un proceso que yo lo presencié. Yo lo presencié porque estaba con Raúl cuando fueron la conversación telefónica con Menem, donde Menem lo llama y le plantea de que necesita tiempo para asumir porque no está preparado. Y Raúl le dice que hay que apurar porque la cosa no aguanta más, que tiene que asumir, y el turco le dice no, porque no estoy preparado, tenés que darte tiempo más. Y cuelga el teléfono y teníamos la televisión prendida ahí en Avenida Santa Fe, donde estaba la oficina de Raúl,
y aparece el turco planteando de que él está preparado para asumir y que la responsabilidad de Alfonsín, etcétera, etcétera. Nos mirábamos con el bigotudo y decíamos, pero esto es joda, acaba de cortar planteando que no está en condiciones de asumir, y ahora resulta que la culpa la tengo yo. Y bueno, son cosas, viste, que Sí, de la son política. vivencias que Sí, te quedan. sí. Así es. Una última, Changi. ¿Cómo fue el germen del juicio a la Junta? Ese maravilloso acto político de Alfonsín. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Lo conversó con ustedes? ¿Cómo fue? Mira, vos sabés que Alfonsín entendía bastante la mentalidad militar Sí, claro, porque había porque él estado en el colegio militar. fue Sí, cadete claro. del liceo, Ujú. él estuvo en el colegio militar. Entonces, lo primero que hace, como corresponde, lo pone a disposición del ejército para que el ejército actúe estableciendo las penalidades correspondientes. La gente del ejército empieza a hacer pucheros y se empiezan a hacer los otarios. Mm. Entonces, a partir de ese momento, bueno, Raúl le pega un giro a la cosa y empieza a cumplir con lo que él había prometido en la campaña. Él en la campaña estableció 3 niveles de responsabilidad. Es decir, el que imparte la orden, el que se excede en la orden y el que directamente es un bandolero. Mm. Y esa división de responsabilidades la plantea en la campaña y después la tiene que ir afinando con la ley de punto final y de Mm. obediencia Ujú. debida, Ujú. que yo no las voté, Ujú. pero que con el correr del tiempo admití de que Raúl tenía razón. Ujú. Ujú. Y después, como pasan las cosas en este país, que son bastante extrañas, vos te jugaste por un camino, los que no te dieron pelota en ese momento, después terminan siendo los abanderados de la cosa, Mm. y los que llevaron adelante todo ese proceso, sí, terminan ahí medio desaparecidos. Mm. Pero bueno, esto tiene que ver con las estupideces que a veces los radicales hacen, que no defienden la historia y la Mm. verdad histórica, y que dejan que se generen relatos y que los Claro. relatos se superpongan, Mm. se contrapongan y Sí. distorsionen esa historia. Changi, Pero bueno, así estamos. agradeciéndote infinitamente, te pregunto si podés, ¿qué palabra lo ha definido mejor a Alfonsín? Un demócrata cabal, una muy buena persona humanamente, y es alguien a quien he querido y querré. Yo Ujú. nunca he seguido gente, yo siempre he seguido conducta, he seguido línea, he seguido posiciones, Mm. pero realmente un tipo que lo Mm. extraño una barbaridad. Mm. Y Mm. yo no me afilié al partido por Alfonsín, yo me afilié al partido por Ilia. Claro, 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 Y claro. le hice la campaña a Ilia, y le Ujú. hice la campaña a Tesio Mira. en Santa Fe. Ujú. Y en el año 1973, cuando constituimos el Movimiento Renovación y Cambio con Raúl, que coordinadora le da militancia y le da juventud, y Raúl aporta a un grupo de personas que tenían experiencia y experiencia ya de gestión, y etcétera, etcétera, y se conforma el Movimiento Renovación y Cambio, y ahí voy como candidato a diputado nacional, estamos hablando del 73. Claro, claro. Perdemos la interna y venía segundo yo en la lista, quedo Mm. sexto por el 2-1 que tenemos, Claro. y después entraron 5 y por suerte yo me quedé afuera porque yo no tenía ningún interés en el diputado nacional. A Claro. serte sincero, no lo tuve ni en ese momento ni lo tuve cuando fui. Mm. Ujú. Lo tuve cuando fui medio por imposición de Raúl, que Sí. pensaba que perdíamos y me necesitaba en el Claro, Congreso. claro, claro. Changi, abrazo enorme. Gracias. Abrazo a vos, hasta luego y Gracias. saludo a tu audiencia. Igualmente. Bueno, Luis Changi Cáceres, ¿eh?